Bueno, profe, muy buenas noches. Pues vamos a explicar qué se tiene que hacer en la práctica. Bueno, en sí nos dieron los pasos a seguir, ¿no? Nos dieron un documento donde están los pasos, desde agregar un método, eliminar algo, cambiar algo, borrar algo que ya habíamos puesto y agregar otra cosa nueva. Así que hoy vamos a ver qué dice la práctica como tal, ¿no? Nos dice, abre el archivo de la tabla periódica que se te proporcionó con esta práctica, examina la clase. Aquí se nos dijo que borremos los valores del retorno, tanto ambos métodos de la clase de tarea periódica, que vendrían siendo estos. Simplemente se nos pidió que borremos estas líneas de códigos, que vendrían siendo el retorno del método, en ambas clases, que vendría siendo la de necesita ejecución y ejecutar tarea. Son esos dos que se borraron. En el siguiente paso, vamos a ver qué nos pide. Se nos pidió agregar el modificador abstract a ambos métodos después de su modificador de acceso, ya sea público, privado o lo que sea, ¿no? Protected. Se nos pidió agregar el abstract, no solo en los métodos, más adelante nos pide agregar ese mismo modificador abstract a la clase en tarea periódica. Ahí también se nos pidió agregar este modificador, que aquí lo tenemos, que vendría siendo, a ver, aquí arribita, el abstract. En ambos se nos pidió que se lo pongamos tanto a la clase como a los métodos que se nos pide, y también se nos pidió borrar lo que vendrían siendo el cuerpo bueno, si aquí tuviese un print o una operación o algo, que vendría siendo por acá, ¿no? O sea, que está dentro del cuerpo de nuestro método. Simplemente se nos pidió que borremos el cuerpo del método, que es de la primera llave a la segunda llave. Lo que está dentro lo borramos, pues, en ambas clases. Y luego se nos pidió que pues borremos las llaves y terminemos la línea del código como tal con el punto y coma, que aquí los hicimos. Simplemente ya abrimos la clase, hicimos los primeros pasos, que es cambiar el modificador public y agregarle el abstract después del modificador en ambas, tanto en la clase como el método. Ahora de enseguida se nos pide lo que había comentado, se nos pidió de agregar el modificador abstract a la definición de la clase tarea periódica. En ambos, ahora se nos pidió abrir la clase ejecutor y reloj, y se nos pidió compilar. Y luego se nos dicen ambos, aparece el mismo, la clase abstracta no escribe tal método de clase periódica. Esto ocurre porque ambas heredan una clase de una clase abstracta, es decir, que está incompleta en nuestra clase como tal. Y todavía no han hecho nada pues para completarla, hagámoslo. Aquí pues simplemente agregamos estos métodos en la clase ejecutor. Todo esto compilamos y el error sí desapareció. Que aquí lo tengo, ejecutador. Este fue el primer método que se nos pidió y lo agregamos. Todo esto fueron los métodos que se nos dio que agreguemos, y lo agregamos, y al momento de compilar no hubo ni un error, no marcaba ni un error. Ahora vamos a ver qué nos decía más adelante, y menos se nos acaba el tiempo. Luego se nos pidió que agreguemos los siguientes métodos a la clase reloj, que también los hicimos, que aquí están como podemos ver. Aquí están sus métodos que nos pidió que agreguemos, y lo agregamos. Voy a acabar el tiempo y voy a grabar otra vuelta para que pueda seguir con la explicación. Vamos a ver qué se nos decía. Luego, después de haber añadido ciertos métodos, se nos pidió crear una clase controladora, en este caso el main, pues,
y lo que hicimos fue crear la clase controladora, que en este caso yo le llamé main, y se nos pidió agregar lo que vendría siendo para que podamos controlar y ejecutar el programa que vendría siendo esto. Se nos pidió simplemente pues crear la clase, añadimos estas líneas de código que aquí los tengo. ¿Dónde está el main? Aquí los tengo. Esto ahorita más adelante explicaré por qué es así. Bueno, simplemente esto fue lo que nos pidió, ¿no? Creamos la clase main, la clase controladora, y añadimos lo que se nos pidió, que vendría siendo esto. Añadimos y nos pasamos al siguiente paso, que nos decía: ¿por qué tomaste tantas molestias, paciente pequeño? Esa es una parte del polimorfismo y pues es un mensaje de calma, ¿no? Creo que lo hizo el maestro Ranepa. Luego se nos pidió a nuestra clase tarea periódica que le agreguemos lo del implement runnable, que es para que, bueno, aquí se nos dice en ese párrafo, de hecho dice: ¿por qué tomarse tanta molestia, paciencia pequeño, saltamontes? Con el polimorfismo todo queda claro, el verdadero poder de la abstracción se manifiesta en un conjunto con los demás mecanismos de la programación orientada a objetos. Tema extra: interfaces. Las interfaces ahora son temas de lenguaje de programación 3, sin embargo, para que los siguientes temas queden claros, te brindaremos una pequeña introducción, que vendrían siendo esto, lo de las interfaces, como nos menciona aquí. Y esto es para programación 3, pero solo nos dieron una pequeña introducción como tal. Luego se nos pidió compilar todos los programas como tal, y después se nos pidió agregar un método a las dos clases, a la clase ejecutor y a la clase reloj, que simplemente no son heredados sino implementados. Cualquier método especificado en una interfaz debe ser definido en cualquier clase que lo implemente. Puede verse a una interfaz como un contrato que las clases deben cumplir. Agregamos el siguiente método en ambas clases, como aquí lo podemos observar, que aquí lo tenemos, lo del run y también lo del reloj. Se lo añadimos a ambas clases y nos pasamos al siguiente paso. Aquí lo tenemos. A ver, acá está. El mismo método para ambas clases es una pregunta que nos hicimos. O sea, ¿por qué poner los dos métodos en la misma clase? Simplemente porque aquí nos los explica que acaso el instructor se volvió loco. No es magia, es la abstracción. De esto trata la abstracción, es utilizar métodos, ¿no? Pero son métodos que pueden utilizar los demás, que es como un tipo contrato, pero cada quien puede tener el suyo. También se puede, creo que en este caso también se puede utilizar el override. Ahora aquí, a lo que había mencionado, modifica el método main de tu clase controladora de la siguiente manera. Simplemente modificamos nuestra clase main, que es esto, que aquí lo tenemos, fue lo que se nos pidió agregar y lo agregamos. Aquí simplemente lo que va a hacer el programa es abrirnos la calculadora y darnos la hora, que aquí nos los va a dar, nos los va a imprimir, ya sea la hora, el minuto y los segundos, pero aquí nos los va a dar juntos, así que los voy a separar tantito. Pero como vemos, compilamos para que no haya ningún error. Si nos dejó, simplemente para que no nos aparezca todo junto. Ahora voy a acabar con este video y voy a empezar ya con la ejecución del programa como tal, porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, pues vamos a ya ejecutar los programas como tal. Como ya había mencionado, lo que va a hacer el main, la clase controladora, va a ser abrirnos la pestaña de la calculadora e imprimirnos en la consola la hora actual. Pues vamos a hacer esto, ¿no? Voy a borrar esto. Una vez cuando tú compilas las clases aquí en el Sublime, ya te los hace así como, o
O sea, si lo hacemos aquí control B, ya compilamos la clase y ya compilé todas, pues. Es lo mismo poner aquí en la terminal de Windows el Java, que es para compilar el programa. Es lo mismo. O sea, es lo mismo que el control B del Sublime. Pues vamos a ejecutar nuestra clase make, nuestra clase controladora. Pues vamos a hacerlo. Y pues como podemos observar, se nos abrió directamente en la calculadora. Simplemente cerramos. Y pues como vemos, nos imprimió la hora actual, que pues ya pasó un minuto, ¿no? Es que fueron las 9, no está mal, nada mal. Con 13 minutos, perdón, que está bien. Y 52 segundos, que ya 8 segundos y se cambia a 14 minutos. Pues vamos a volver a compilar, a ejecutar el programa. Pues sí, nos dio las 9:14, como vemos se va actualizando cada vez que cambie el horario, ¿no? Y ya, pues ya esto sería todo el parte del programa. Así que pues ya, sería todo de mi parte. Fue algo tedioso, de hecho me gustó más, bueno, en lo personal está chido lo de la abstracción, que gracias con esto y el polimorfismo pudimos hacer esta práctica de polimorfismo, la práctica 6. La verdad esta me encantó demasiado y de hecho jugué un poco con el código. Ya habías oído mi video, le dediqué más tiempo a esta práctica que a la que voy a subir hoy, pero sí hice varios: cuadrado, triángulo, rombo, una casa, calculador de peso, que es como es tipo meme. Esto es de Basile, de Chill Out. Y acá agregué un botón simplemente para ver si eres de la WAC. Estuvo chido todo. Y esto sería de mi parte, profe. Aquí tengo los códigos. Ahorita simplemente ya subiré la práctica, editaré un poco el video y ya sería todo de mi parte. Hasta luego.